saliendo de Cubiro, hoy sábado santo. Esta vía, Dios, qué bonito. Esas montañas que conseguimos por aquí. Y allá está un firulai. ¿Qué hace ese firulai? Señores difuntos. Se fue, si mal no recuerdo la historia, está divino este árbol acá, que no sé qué. Miren esa profundidad. Miren esta. La capilla de Santa Rosalía. A mostrársela. Ya te embromaste. Ya me invitaron para acá, ¿ves? Esto ese ventanal, una serenata, mira, que se pare ahí la chica. Aquí donde los muchachos hacen deporte. ¡Hey! La bodega San Juan está por aquí. Miren, me monté en una vagonera para salir del pueblo. Mi gente, hoy saliendo de Cubiro, hoy sábado santo, Naguará. Tremendo recorrido, miren la iglesia. Pero primero me voy a llegar a un lugar que me pareció curioso, que es el cementerio de Cubiro, el único que hay aquí. Entonces me voy a llegar hasta allá, hay que caminar más o menos, ahorita corto y retomo cuando esté allá, porque me parece típico, llamativo, una curiosidad de acá del pueblo. ¡Epa! Una curiosidad de acá del pueblo. Mira, ahí está la comandancia de policía. Tengo que bajar por aquí. Esta es la posada donde me quedé, bien divina, se las recomiendo. A bajar por aquí, después una subidita y les muestro cómo está el cementerio, que mira, allá se ve allá al fondo, en aquel cerro que está allá. Hay que caminar más o menos. Está chévere esta vía empedrada. Es posada por todos lados. Posadas por todos lados. Una que se llama La Neblina. Como está el paisaje para allá. El cerro, el clima. Haciendo mucho frío, pero sabroso. Para escapar un poco del calor que está haciendo en Barquisimeto. Si les estoy mostrando otros paisajes de aquí de Cubiro, miren por allá en las casas. Está rico caminar por estos lugares. Bueno, miren esos cerros para allá, la subida, para que vean un poco de las calles de Cubiro, las casitas. Miren, toda esta es pura pedrería para allá para arriba. Sabroso. Vamos a llegarnos hasta el cementerio para ver qué tal es eso. Me pareció, como les dije, curioso por donde queda, casi al borde como de un precipicio. Miren esta casa tan hermosa, no sé si es posada, no tiene identificación, así que debe ser casa propia. Santo Dios, qué bonito. Miren esa, sí, debe ser posada, tiene entrada por otro lado, porque veo muchas cabañas así. Espectacular. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios. Y por supuesto suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Ahora es más difícil caminar por estas calles así, porque las piedritas se le meten a unos zapatos. Si se sienten más en la suela. Los zapatos míos sí han aguantado. Guerrero. Sabroso. Llegando acá, nos toca meternos hacia la izquierda. Vamos por acá. Cuando me regrese del cementerio, camino también para allá. Miren cómo está la neblina ya. Son las 11 de la mañana. Espectacular como está el clima hoy. Anoche
Dormí como un bebé, como un lirón. Como un lirón con ese frío divino. Llegué a la posada, vi una peliculita y me quedé guindado. Miren estas casas por acá. Otros paisajes de Cubiro que poca gente ha visto y que no se muestran casi en los videos que salen aquí en YouTube y en otras plataformas. Estas son, mire, este taquino comodísimo. Épale. Ahora, miren eso para allá. Miren esa subida. Casitas típicas de por aquí también. En los gallos, como están ahí. Bueno. Estamos llegando al cementerio por aquí. Me dijeron que se puede entrar. Pues que la vista está espectacular también. Esta gente por aquí a lo mejor ni se da cuenta, pero viven en un paraíso. Miren esa vista, esas montañas. Está pringando, ojalá no me caiga un palo de agua aquí. ¡Eh! Ojalá no me caiga un palo de agua. Guarda, está miedo asomarse hacia abajo. Santo Dios, muchos cultivos por allá. Aquí está la parte de entrada del cementerio en pleno cerro. Espectacular. Allá está la cúpula de la iglesia San Miguel. Vamos a ver qué conseguimos por aquí. El cementerio, con el permiso de los señores difuntos que aquí descansan. Hay un riachuelo por acá. Aquí estamos, amigos. No sé si han mostrado el cementerio o si lo han visto o ha salido en otros videos del cementerio de Cubiro. Me dijeron que era el único. Y vamos a darle una pequeña caminata. Una curiosidad. Me pareció interesante venir. Cuando lo vi a la distancia desde la posada dije, uy, voy a llegarme hasta allá porque es una curiosidad. Y con estas maravillosas vistas de la montaña. Oye, allá está un firulai. ¿Qué hace ese firulai tan solito por ahí? ¿Será que está resguardando a su amo que descansa aquí? Con el permiso de los señores difuntos. Las diversas tumbas. Ya está firulai cuidando una tumba. Qué impresionante también esa imagen, un firulai por aquí. Seguramente el que era su dueño, porque es que están, las flores de la tumba están fresquecitas. Pareciera que enterraron a alguien hace poco ahí. Y los perros tan fieles que son, miren, se acuerdan de Hachinko, creo que es el que se llama el perro japonés, cuyo dueño se fue, si mal no recuerdo la historia, se fue. Y él, Hachinko, pasó 9 meses esperándolo que regresara y murió esperándolo. Es un símbolo muy querido en Japón. Entonces me hace recordar ese firulai a Hachinko. Miren la vista, impresionantísima, divina. Bueno, por lo menos para mis ojos. Seguramente otras personas habrán visto cosas más impresionantes, pero para mis ojos estas vistas son maravillosas. Y bueno, el cementerio donde descansan los moradores de acá de Cubiro. Vamos a llegarnos hasta allá, que me dijeron que por estos lados detrás del cerro se ve, o será que subimos, detrás del cerro se ve Sanare, se ve otra vista. ¿Qué opinan? Déjenme sus impresiones
en los comentarios. Mucho trabajo cuando llegue a casa, mucho que editar de todo lo que grabé de este pueblo, de las lomas, del Vía Crucis, que me produce una disyuntiva, algo que tengo que analizar, porque las imágenes del Vía Crucis hay unas que son muy gráficas. Por ejemplo, cuando azotan a Cristo, cuando le clavan los clavos, valga la redundancia. Mira, está divino este árbol acá, que no sé a qué especie pertenece. Vamos a ver, meternos por acá, subir por aquí. La vista que me mencionaron hacia Nare y demás. Recórcholes, me da, ¿cómo es que se dice? Miedo a las alturas. Bueno, eso. Vamos a subir por aquí. Estos caminitos que están por acá. Visitando el cementerio de Cubiro, que la verdad yo no lo he visto en ningún lado. Esa es la idea, traerles cosas novedosas. Suben esto relajado. Miren esta otra vista. Miren esa profundidad. Uy. Vamos más arriba. Miren ese pino, creo que es un pino. Estoy en lo más alto del cerro y está la vista. Ya para allá creo que es propiedad privada. Miren, allá están arando el terreno para la siembra. Por aquí estoy, ahora toca bajar. Aguara, a ver por dónde me meto. No me vaya a ir de boca por aquí. Creo que tengo que bajar por donde mismo subí. Está muy inclinada la bajada si me voy por aquí por el medio. Evalúen ustedes mismos. No, eso está muy inclinado. Tengo que bajar por donde subí.
creo que sí puedo. Aquí está más... Nada, dejamos de dar la inventadera. Vamos a bajar por donde subir, más largo, más caminata. Pero no importa. Ah, no, por aquí sí. Creo que por aquí sí puedo. Miren, esta tumba tiene hasta su banquito aquí. Cómodo. Qué aventura, pero sabroso. La vida es una aventura. Está buena esa letra por una canción de Mar Anthony. Sí, por aquí salí bien. Divino, está haciendo un frío divino. Ya miren las reses allá. El ganado. Que no creo que se vea, pero. Me gustó este video. Como toda esta visita a Cubiro. Divina. Tenía tiempo que no dormía así como dormía anoche. En ese frío divino. Estaba viendo una película en YouTube. Chévere, porque la posada donde estoy tiene wifi y tiene streaming. Me conecté a YouTube y sabroso. El perrito, ¿dónde está? Ya como que se fue. Ya hizo su visita. Cubiro bello. Ya saben, suscríbanse, denle like. Adiós. La gente por aquí es extremadamente amable. Genial. Bueno amigos, increíble ese recorrido al cementerio de Cubiro, con mucho respeto. De hecho, algunos suscriptores me habían comentado, visita el cementerio para recordar dónde descansan algunos deudos que tenemos. Y ahora voy a seguir recorriendo el pueblo para mostrarles otras partes. Amigos, estoy en este cruce de caminos. Ya fui para el cementerio. Ahora voy a ir para el estadio y me dijeron que por aquí también se podía. Entonces, por aquí, bueno, así vamos viendo más paisajes de Cubiro que pocas veces salen en las redes. Las casitas, los caminos, etcétera. Miren esto que está aquí, parece como una iglesia. No sé, una construcción llamativa, diferente. No sé si es una posada. Parece una iglesia porque por allá veo unas cruces. Ya vamos a ver. Epa, ¿esta es una iglesia? ¿Esta es una iglesia buena? La principal está en la plaza. Sí, esa la conozco, pero esta ¿cómo se llama? Es la capilla de Santa Rosalía. La capilla de Santa Rosalía. No, está bien bonita, una construcción muy chévere. Bueno. Nah, güey, que para allá también hay pueblos sabrosos. Estoy grabando para las redes. Gracias. Miren la capilla. Vamos a meternos por aquí. La capilla Santa Rosalía. A mostrársela. Ah, y por allá se sale, así que no tengo que bajar otra vez. Buena, voy a grabar para acá, para la capilla. Ya te embromaste. La capilla Santa. La capilla Santa Rosalía. Saluda ahí. Va a salir en YouTube. Ah, no, y artesanía también. ¿Qué es eso? Mata, cambures. Mata, cambur, aguacate. Ah, Artesanía, ve. Pasa acá. Ya, me invitaron para acá, ve. ¿Cómo te llamas? Alexis Duin, los perolitos viejos, mira. El abuelo.
Mira, de los abuelos, cosas viejísimas. Mira el chivo aquel que está allá. No, eso es una vaca. Una vaca. Sí. Mira, cosas viejísimas. Ah, bueno, ¿cómo que? El kiosco de Alexis. El kiosco de Alexis. El kiosco de Alexis, en Cubiro. En Cubiro. No, me grabé todo el pueblo, el Via Cruz y toda broma. Eso, mi pana. Gracias, pues. Rincones de Cubiro que no conoce el kiosco de Alexis. Upa. Vamos a cortar aquí un poquito porque para ahorrar memoria y ahorita retomo cuando ya esté cerca el estadio. Allá está la capilla, pero me llamó la atención también esta construcción, que también muy así estilo español, pues. ¿Ah? Perfecto ese ventanal, una serenata, mira, que se pare ahí la chica y aquí abajo los serenateros y el enamorado. ¿Ah? Bonito. Ahora, esta antena aquí, creo que también hay polémica con esas antenas ubicadas en plenos poblados, pero no entrar en ese tema. Aquí están construyendo, bajando hacia el estadio, que de aquí lo veo. Miren el hotel que les pasé ayer, el Diego de Lozada. Está por aquí el estadio de Cubiro. Aquí fue donde crucificaron a Cristo ayer. Incluso ahí están las cruces en el espectacular y cinematográfico Via Crucis, que se los grabé, pero no estoy seguro de subirlo porque tiene imágenes muy gráficas, como les comenté en otro video. Entonces voy a analizar la situación. Incluso le voy a pedir consejo a YouTube, al servicio de atención, a ver si se puede subir eso, porque por más que sea una cuestión artística, pero por si acaso, miren, ahí están las cruces, aquí donde los muchachos hacen deporte. ¡Hey! Donde los muchachos hacen deporte. Otro rincón de Cubiro que les traigo, allá están las cruces. INRI, rey de los judíos, creo que significa. Y aquí está la representación de la cripta donde enterraron a Cristo y resucitó. No, eso estuvo muy bueno. Sería una lástima perderse de subirles ese video, pero como ya les dije, imágenes muy gráficas. Incluso sale cuando están clavando las manos, los pies. Entonces, bueno, muy gráfico para una red social. Lo voy a averiguar bien. Bueno, sigo buscando otro rincón. Miren, la escuela, el liceo de por acá, su parte trasera. Esto es inmenso, grandísimo. Y el estadio Guará, como están los cerros allá arriba. Creo que por allá está un ambulatorio. Les muestro ese ambulatorio, la biblioteca. Y ya luego por ahí vi un parque Higuerón, pero creo que me queda muy lejos. Vamos a ver. Por aquí, por las entrañas de Cubiro, mostrándoles lo que poca gente les muestra. En esa casa me quedé yo una vez que vine, la alquilamos, yo y unos amigos. Esa casa de 2 pisos, hace como 10 años. Sabroso por acá. Vamos a agarrar para el ambulatorio. Estas subidas de Cubiro, Naguará, estas subidas, miren, más casas por acá. La bodega San Juan está por aquí. Ahí en la esquina se cruza para el ambulatorio. Estas son calles eternas. ¿Cómo se daña una calle así? A diferencia del asfalto, del petróleo. ¡Opa! Por aquí pasó el Via Crucis ayer. Miren las casas. Miren esta amarillita. Miren para allá, para abajo. Y por aquí mismo queda el ambulatorio. Los rinconcitos que les muestro. Cerquita de la Plaza Bolívar, unas 3 cuadras.
Mira, Miguel Indurain por acá. Los Firulay allá que duermen en la calle porque con este frío tan sabroso provoca. Aquí está el ambulatorio de Cubiro. Una imagen del ambulatorio por acá, por si llegas a necesitar atención médica. Vamos a buscar las bibliotecas que me dicen. Me han dicho que son muy buenas. Y vemos para ver para qué otro sitio voy. Acaban de ver la biblioteca pública de José Guevara de Cubiro, que ayer pasé por aquí, no la vi. La biblioteca pública de Cubiro, claro, yo sé que se me han escapado muchos lugares porque ahora para recorrerla bien tengo que andar en una moto por lo menos. En una moto para llegar a tantos rincones. Pero bueno, por lo menos tienen una buena referencia. Buena. Tienen una buena referencia, entonces espero que les haya gustado todo este poco de video. Son varios, pero que voy a tratar de unir en 1, 2 o 3, una serie. Porque no va mucho material. Buena, jefe. ¿Qué es eso ahí? Por favor. ¿Qué es eso? Es una ferretería. ¿Esa casa que está ahí? Ahí es un depósito. Pero vi muchos libros ayer. Allá por la ¿Qué es eso ahí, jefe? ¿No es una biblioteca? No. Pero ahí. Eso amarillo. No, que es una broma que yo no sé, ahí estudian. Bueno, voy a grabarlo. Aquí dan cursos, dan diversas cosas, pero no me supieron decir qué era. Pero bueno, ya ustedes los más cubireños de acá deben saber. Bueno, voy a dejarlos con una imagen de la Plaza Bolívar y de la iglesia. Y agradeciéndole su suscripción, que le den like, comenten, compartan y activen la campanita, que trataré de seguir extrayendo videos así de los diversos pueblos. Todo ello, la Plaza Bolívar y la iglesia. Felicidad y saludos para todos. Miren, me monté en una wagonier para salir del pueblo de Cubiro. Pura aventura por acá. Despidiéndome de este bello pueblo.